acomodar la reducción del déficit público con la primera prioridad. Y ahí está el punto de ruptura entre el movimiento sindical y las políticas que se han decidido desde la Unión Europea. El principal problema no es el déficit. Lo es, pero no es el primero. Es el paro. 23 millones de personas en situación de desempleo en la Unión Europea exigirían que todos los recursos disponibles se orientasen en la dirección de generar actividad creadora de empleo para reducir sustancialmente los niveles de paro. ¿Y qué decir de la sociedad española, con 5 millones de esos 23 de parados y paradas entre nosotros? El efecto demoledor, además, sobre la franja más joven de la población es más que evidente. Por eso no es de extrañar lo que está sucediendo en las calles en España. Por eso yo creo que el sindicato tiene que ver con simpatía el movimiento del 15M. Y el sindicato no como organización, no como estructura, no para invadir espacios, tiene que estar allí. Porque hay un punto de confluencia muy importante con lo que expresa ese movimiento. Hablábamos de la apatía, de una sociedad anestesiada, la española. Bueno, parece que sale, que ha salido. No puede volver a resignarse, a instalarse en la apatía. Por eso ese potencial es muy importante, que se convierta en fuerza de cambio, que es complementaria en todo caso a lo que nosotros venimos realizando desde hace ya un largo periodo de tiempo, ¿no? Bien decía,